Llegamos al tema número 24, hermanos, de esta serie del tabernáculo. Y vamos a ver hoy el cristiano en el lugar santo. La semana pasada vimos al cristiano en el atrio. Y dijimos que una de las cosas, hermanos, del tabernáculo, aparte de la iglesia y toda la obra de salvación que nos muestra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el tabernáculo, hermanos, revela cuál debe ser el crecimiento y desarrollo de todo o de cada cristiano. ¿Cuál es el crecimiento y desarrollo que debemos tener todos hasta que lleguemos a la madurez en Cristo, o de otra manera dicho, hasta que nos convirtamos en esas personas espirituales en nuestra vida diaria? Somos espirituales porque el Espíritu Santo está con nosotros, pero el propósito es que nosotros seamos transformados y seamos totalmente controlados por el Espíritu Santo en todo nuestro andar. Eso es ser un cristiano espiritual. Y este es el plan de Dios. Recordemos que comenzamos por el atrio. Y el atrio representa, hermanos, la primera etapa de crecimiento en la fe de toda persona que ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Dijimos que la vida en el atrio también representa, hermanos, la primera dimensión espiritual en el camino a la perfección, el cual está representado como el lugar santísimo. Y en esta primera dimensión, la dimensión del atrio, vimos que aunque el cristiano es verdadero, es un niño y es más carnal que espiritual. Por eso representaba el atrio el 30%. Así que nosotros ahora podemos hacernos preguntas, ahora que vamos a entrar al siguiente lugar, al lugar santo. ¿Qué significa el lugar santo en un cristiano? ¿O qué significa, quién es, cómo actúa alguien que está viviendo en el lugar santo, hablando espiritualmente? ¿Cómo actúa? ¿Qué refleja? ¿Qué muestra una persona? ¿Qué crecimiento tiene una persona que está viviendo en ese nivel espiritual? Porque no todos los cristianos estamos viviendo en los niveles que están revelados aquí. Algunos siguen viviendo en el atrio y son bien carnales, más que espirituales. Otros han crecido más y van camino hacia adelante. Otros hemos crecido más, o algunos seguimos atorados aquí abajo, en esta primera dimensión. Bueno, ¿cómo actúa? ¿Qué muestras o fruto da ese cristiano de su crecimiento? Y yo quiero decirle primeramente que el lugar santo va a representar también cuatro cosas. El primero es la esperanza. El segundo es el alma. El tercero es el 60%, ya no el 30%, el 60%. Y la cuarta cosa, el lugar santo representa el Pentecostés. Fíjese, cuatro cosas importantes. Pero para eso, hermanos, vamos a recordar que los muebles que estaban en el lugar santo, pues eran tres. Estaba el candelero de oro, estaban la mesa de los panes de la proposición, y estaba otro más, el altar del incienso. En el atrio había solamente dos, la fuente de bronce y el altar del holocausto o del sacrificio. Pero pasando el velo, el segundo velo, la segunda puerta, se encontraban tres muebles. Estos tres muebles son los que nos van a revelar, nos van a explicar el crecimiento que nosotros debemos estar mostrando a quienes vivimos en esta dimensión espiritual. Vamos a verlo. Primero, quiero decirles que el andar del verdadero cristiano nunca es estático. El andar del verdadero cristiano no es pasivo. El andar del verdadero cristiano es un camino de progreso. Es un camino de movimiento, y este movimiento, este avance, hermanos, tiene que ver en cuánto va conociendo a su Señor, a su Salvador. El crecimiento que tú y yo tengamos
será de acuerdo a cómo nosotros vamos conociendo a Cristo. Ese es un postulado, un postulado es una base, un principio. Todo depende de cuánto vas conociendo al Señor y ese será tu crecimiento. Y esto, hermanos, esto nos guardará, el crecimiento en Cristo nos guardará de retroceder y nos guardará de estancarnos. Dos peligros para el cristiano. Hay cristianos que están retrocediendo y hay cristianos que están totalmente estancados, ni para adelante ni para atrás. En un solo lugar. Los mismos hoy, los mismos mañana, al año, al 2 años, al 3, nunca cambiaron y nunca cambian. O si acaso hay un poco de avance, pero están ahí estancados en su vida personal, en su vida espiritual. Su carácter, claro que no cambia mucho. Y en 2 de Pedro 3:17, el apóstol dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. O sea, está hablando de dos personas que están dentro de la congregación, que deben de cuidarse, que deben de velar por su avance, porque va a haber gente que los va a querer arrastrar por el error. Dice, por el error de los inicuos. Y entonces, ¿qué dice? Se produzca, dice, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuántos han tropezado a causa de otros? Y no porque los otros, no porque no hayamos sabido, sino porque hemos confiado demasiado. Hemos pensado que en realidad esos son verdaderos cristianos, o en realidad es un buen amigo, un verdadero amigo, y han hecho que caigamos de nuestra vida, de nuestro avance en el crecimiento cristiano. Y eso mismo va a hacer que nos ahoguemos junto con ellos, como aquel que quiere salvar al otro y al final se hunden los dos. Por eso dice aquí que nosotros debemos de guardarnos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigamos de vuestra firmeza. Y dice el consejo: antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el propósito de Dios en el tabernáculo era enseñarnos a que nosotros ahora, para nuestros tiempos, teníamos que ir creciendo en el conocimiento del Señor y de su gracia. No debemos quedarnos estancados, para nada. Porque si no, porque corremos el peligro de ser arrastrados y sufrir una tragedia espiritual y moral, o sea, reflejada en nuestras conductas. Por eso, la primera cosa que nosotros encontramos que representa el lugar santo es la esperanza. Debemos cultivar la esperanza. Cuando un cristiano, hermanos, ha comenzado a dejar atrás su niñez, podemos semejarlo a cuando los niños se les ha puesto firmes sus tobillos, sus piernitas, y empiezan a dar pasos. Y estos pasos que comienzan a dar son pasos seguros. Cuando un cristiano ha empezado a dejar su niñez, él comienza a dar pasos seguros, pasos no tambaleantes. ¿Por qué? Porque esa seguridad se la está dando la esperanza. Es lo que le afirma los pies espirituales, vamos a ponerlo así. Y es que esa esperanza es la que le está fortaleciendo, y esa misma es la que Cristo mismo le ha dado a su vida. Él le ha dado esa esperanza, Él se la impartió. Y este cristiano que ha dejado la niñez y que empieza a dar esos pasos, está entonces ahora, está convencido de Cristo y la está viviendo en su corazón. Así que la esperanza, hermanos, es importante para la firmeza y la seguridad del cristiano que avanza necesariamente. ¿Por qué? Porque la esperanza es la segunda virtud fundamental del cristianismo. Acuérdese que al principio vimos que aquí en 1 Corintios 3, y ahora permanece en la fe, que hablamos que la fe estaba de entrada en el atrio, y luego dice la esperanza, ¿sí? Entonces es el segundo lugar, la esperanza. Fíjese qué importante es la esperanza. Decía alguien,
Mientras no pierdas la esperanza, todo está bien, vas adelante. Cuidado con que pierdas la esperanza, porque ahí se acabó todo. No hay nada que te pueda sostener. No hay nada que te pueda sostener, no hay nada que te pueda levantar. Si tú no tienes esperanza, no tienes nada. Si tú no tienes la esperanza, estás vacío, estás hueco, no hay firmeza. Por eso, si en tu corazón está el Señor, debes tener la esperanza, debes vivirla en tu corazón y debes de mirar hacia adelante, hacia el lugar santísimo, hacia la madurez espiritual, hacia el perfeccionamiento, hacia convertirte en un cristiano espiritual, dejar de lado ya la carnalidad o la poca producción de fruto espiritual en ti, los pocos cambios o en mí, para que vayas a más adelante. Vayamos más adelante. La esperanza, ¿por qué nos da la fortaleza? ¿Por qué sostiene al ser humano? ¿Por qué sostiene al cristiano? Porque la esperanza tiene un nombre personal y se llama Jesucristo. Jesucristo la esperanza. Primera Timoteo 1:11. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Y qué dice? Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Así que el cristiano se alimenta de ella. ¿Y cómo representa, hermanos? ¿Cómo se representa esta firmeza en el lugar santo para el creyente? ¿Cómo se representa el alimento de la esperanza para el creyente que vive en ese lugar? Bueno, por la mesa de los panes de la proposición. Ahí está, la mesa de los panes. ¿Dónde está? Ahí está acá. La mesa de los panes de la proposición. Esta mesa de los panes, ahí en Levítico 24, 8 y 9, dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. Está hablando del pan de la proposición. En nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo. Porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Se representa en los panes de la mesa de los panes de la proposición y los panes, porque los sacerdotes que ministraban en ese lugar tenían que comer de ellos cada semana. Tenían que comer de ellos. Les venía a ser el alimento que ellos necesitaban para seguir ministrando. Y sabe, cuando nosotros vemos la mesa de los panes representado ahí como nuestra esperanza, vemos que representa comunión, representa unidad con Dios, representa obediencia y sumisión. Y para estas cosas, hermanos, se necesita ser fortalecidos por el Señor. No se puede tener comunión con Dios si no tiene la fortaleza de Dios. Fíjese que por eso es necesario, tomo el punto de la escuela bíblica, por eso es necesaria la oración. Porque para tener comunión con Dios, para ser uno con Dios, para tener obediencia y sumisión, debemos estar fortalecidos. Debemos estar fortalecidos, y la esperanza reflejada en los panes es lo que nos da a nosotros la fuerza. Es una comida especial. Tiene que ser comida celestial, y el pan que vimos que Dios da es el alimento que descendió del cielo, el que da vida y nos mantiene hasta el final al llegar del recorrido. Y ese pan es Jesús, nuestra esperanza. ¿Por qué cree que Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe? Porque también es la esperanza, fe y esperanza. Pero mientras nosotros de repente, hermanos, quitamos nuestros ojos de Jesús, haga de cuenta que nos quitamos, no haga de cuenta, usted deja de ver la esperanza y deja de ver la meta hacia donde usted y yo vamos, y caemos en debilidad, caemos en debilidad. Así que, hermano, ese pan es Jesús,
quien Él nos mantiene, quien nos mantiene hasta que lleguemos hasta el final fortalecidos. Este pan de la presencia también se le llamaba porque estaba delante de la presencia de Dios, ahí en el tabernáculo, alimentaba a los sacerdotes. ¿Qué nos habla a nosotros? Cristo está delante del Padre. Cristo está delante del Padre y ahí está intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ¿por qué está intercediendo? Está intercediendo para que cada uno de nosotros tenga cada día nuevas fuerzas para nuestras vidas en esta tierra. Eso está haciendo el Señor. Y una cosa más acerca de la esperanza, hermanos, es que cuando hay esperanza en nuestros corazones, comienza a producir los frutos ¿de qué? De la perseverancia. ¿Por qué no persevera? Porque no tiene esperanza. Fíjese, comienza a producir los frutos de la perseverancia en Dios porque lleva muchas promesas. Romanos 5:3 y 5 al 5:5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, hermanos, la esperanza, en el contexto de estos versículos, nos dice que tenemos la gracia. Hemos sido salvados por gracia y la misma gracia nos conduce a esta esperanza, pero nos lleva por un camino de dificultades en las cuales nos vamos a gloriar ahora. Y nos vamos a gloriar porque la gracia va a estar cambiando nuestras vidas, produciendo las virtudes que no tenemos. No somos pacientes, la paciencia que se habla aquí es la paciencia de Cristo. La tribulación es la resistencia que nosotros debemos tener a ella como Cristo la aguantó, como Cristo la resistió. Entonces nosotros, por medio de la esperanza y la gracia, nosotros se va a producir los frutos de la perseverancia, resultados de un caminar constante, perseverante, tenaz, con ánimo de seguir y de seguir. ¿Usted se ha encontrado con cristianos que ya no perseveran? Los hay. Perseverarán en otras cosas, menos en el camino de Dios. Y digo perseverar en cuanto a sus cosas humanas, pero en cuanto al camino de Dios, en el cual se necesita una comida especial, que es la esperanza, ¿sabe? Ya no perseveran. ¿Cuántos no hay que ya no se están reuniendo? Ha perdido la esperanza. Han quitado los ojos de la fe. Han quitado los ojos de la fe en Jesucristo para poner los ojos en otras cosas que son terrenales. Llámese dificultades, llámese personas, llámese imperfecciones, llámese el coronavirus, llámese todo. Por mencionar, que es bueno, pues, nos han dado instrucciones de protegernos, pero de eso a dejar de estar en la casa de Dios, las cosas son muy diferentes, son dos cosas totalmente distintas, sin revolverlas. ¿Sabe? ¿Por qué el fundamento de la esperanza es tan fuerte? ¿Por qué? Porque es Dios mismo haciendo la obra en nuestras vidas. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó? Dice aquí el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo empezó esto? Primero, el Señor comenzó por regenerarnos. Segundo, nos dio la visión del cumplimiento de su plan de salvación. La maldad se va a terminar. Un día vendrá el Señor Jesucristo y todo pasará. Se purificará la tierra. Tercero,
Nos ha dado la seguridad de que nuestros cuerpos, que vamos a resucitar con nuevos cuerpos. Fíjense todo lo que conlleva la esperanza. Nos va a resucitar con nuevos cuerpos. Tercero, la vida eterna, nos asegura la vida eterna consumada cuando estemos en su gloria. Fíjese todo lo que llena mi esperanza. La esperanza no solamente es una palabra, es el contenido de la riqueza de la gracia de Dios para usted y para mí. Amén. Y también nos asegura que vamos a mirar a Cristo cara a cara. Por eso nos dice que esta esperanza a nadie defrauda, a nadie confunde, sino que la esperanza imparte aliento. Imparte aliento. El segundo aspecto, hermanos, es que el lugar santo representa el alma. El alma, hermanos, el alma es la parte inmaterial de todo ser humano. Todo ser humano tiene un alma. Todo ser humano tiene un alma, y en el alma, hermanos, está el intelecto, está la voluntad y están las emociones. Ese es su alma. Ese es mi alma. Está el intelecto, la forma en que pienso, la capacidad de pensar, está la voluntad y están las emociones. El alma, en el alma está la sede de nuestra personalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el alma están todas nuestras decisiones, están todos nuestros sentimientos y están todos nuestros juicios que hacemos en el alma. Ponga mucha atención en esto porque aquí está algo muy bueno. Ahora, estas cosas del alma, como la voluntad, las emociones, los juicios, las decisiones, se van a mostrar, se van a manifestar por medio de un aliado. Un aliado. ¿Cuál es su aliado del alma? El cuerpo. Todo lo que usted hace es porque su alma lo movió. Y lo que no hace es porque su alma no lo movió. Por eso la palabra de Dios viene a impulsar nuestras almas a que le alabemos a Dios, a que levantemos las manos, a que cantemos con nuestras bocas personales. ¿Por qué? Pero el alma ahí está. El alma es la que no quiere. Y el cuerpo pues dice no. Esto es para que usted y yo vayamos entendiendo quiénes somos. ¿De dónde viene la voz? Entonces, todo esto se manifiesta por el cuerpo. Ahora, el alma, hermanos, el alma puede ejercer dominio sobre el cuerpo. Porque el alma tiene su vida propia. Tiene su vida propia. De hecho, cuando dice en Génesis que el Señor sopló aliento de vida, el original hebreo es vidas. Entonces, el alma tiene su vida propia. ¿Por qué es así? Porque esto tiene su origen cuando Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre perfecto, lo hizo en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y lo que Dios, el designio de Dios en el propósito, hermanos, es que en el propósito de Dios es que el espíritu, porque aparte de tener alma cada uno, tenemos un espíritu humano dentro de nosotros, un espíritu. Se llama espíritu humano porque es el espíritu humano al cual vino el Espíritu Santo y le dio vida a mi espíritu humano. Por eso hay mucha concordancia en el canto que cantamos que dice: cuando tu espíritu se toca con el mío. El hermano está mencionando este principio, lo uso para ilustrar. Entonces, en el propósito de Dios es que el espíritu que nos dio, o el espíritu que dio al principio, fuera como el amo que gobierna. Esto es para prepararnos para ver el lugar santísimo. Esto lo vamos a volver a retomar. Que el espíritu fuera como el amo que gobierna, el alma como el mayordomo a quien se le encargan los asuntos para administrar, y el cuerpo como un criado que obedece lo que el mayordomo le manda. Fíjese bien cómo está el orden.
Dios quiso que el espíritu gobernara totalmente y que el alma fuera obediente a lo que viniera al espíritu humano y que el cuerpo obedeciera a lo que el alma le dijera que venía del espíritu. Dios creó al ser humano totalmente espiritual. Por eso, al principio había una completa obediencia a Dios. Al principio. Aquí estará la respuesta. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Vamos a verla aquí. La respuesta, porque con la caída en el pecado con Adán, el orden se invirtió. Ahora, la que gobierna es el alma. El alma se levantó como el amo, y el que debiera serlo, el espíritu, quedó adormecido, anulado cuando se rompió la comunión con Dios y murió quedando separado de la vida espiritual. Por eso, en la humanidad sin Cristo, las almas están gobernando los cuerpos, porque el espíritu está muerto. Y nosotros estábamos muertos en nuestro espíritu y nos gobernaba solo el alma con el cuerpo, igual que a los demás. Esta es la maravilla de la obra de Dios. Y ahora, como el alma gobierna totalmente al cuerpo de los que no tienen a Cristo, el alma le dicta al cuerpo lo que es placentero y le dice, y esto es en razón del pecado. El alma le dice al cuerpo, no, no hagas eso. ¿Cuál Dios? El alma le dice a la persona, no, ¿por qué? No, no. El alma. Pero hay una buena noticia para todos nosotros, hermanos, que somos nacidos de nuevo. Nosotros, Dios más bien nos ha traído de vuelta al diseño original. Le dio vida a nuestro espíritu y ahora espíritu, alma y cuerpo como al principio, donde en el Espíritu Santo nos da fuerzas para que gobierne nuestra alma y nuestra alma no nos gobierne. No nos gobierne. ¿Por qué digo esto? Bueno, Dios quiere también santificarnos o que permitamos que nos santifique, dice 5:22 de Primera Tesalonicenses. Absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a explicar? Cuando llegamos a Cristo, usted recuerda que le dije que que en el atrio el cuerpo es muy activo, pero ahora le vamos a añadir que el cuerpo es muy activo, pero muy obediente a los deseos del alma. Por eso el cristiano que está en el atrio, ¿cómo obedece su alma? Y junto con el cuerpo, pues hace las cosas carnales, las cosas del cuerpo y las cosas que le manda el alma. Aunque es un creyente, regenerado y su espíritu humano, o sea, tiene vida, puede gobernar con las fuerzas y vida del Espíritu Santo, el alma en el atrio, el alma es todavía muy fuerte, hermanos, el alma. Por eso es muy difícil que el hermano que está viviendo en el atrio pueda crecer si no depende del Señor. Porque el punto clave es que el alma está tan ancha todavía de nuestras propias cosas personales que el mejor remedio para nuestra alma es matarla, hablando de cuestiones espirituales. Pero tenemos un alma tan gorda, tan llena de sí misma, que es la misma alma que nos dice, no, pues ¿para qué das? ¿Para qué vas? ¿Para qué das? ¿Para qué vas? ¿Para qué sirve? Ese es el alma. Ese es el alma, esa es la voz de su alma. No, es que yo creo que me conviene mejor esto o lo otro. Esa es la voz de tu alma. Está muy gorda el alma, muy alimentada el alma, pero el espíritu bien flaco, flaco, flaco.
porque no tiene la palabra, no depende de la palabra y por lo tanto también de las fuerzas del Espíritu, pues tampoco. Es ahí la realidad de que tú puedas entender tu vida espiritual en el Señor. Ahorita vamos a ver algunas expresiones del salmista, lo leíamos en la mañana, lo apunté. Entonces el alma, ¿cómo nos... Cada uno sabe cómo lo ha zarandeado el alma y uno le dice al alma, sí, cierto, alma, estoy contigo. Pero cuando viene la voz del Espíritu a tu espíritu que dice, no, es que Dios es Dios, tienes que obedecer a Dios. El alma dice, no, pero es que también, ese es el alma, es la lucha con el Espíritu. Porque si eres nacido de nuevo, vienen pensamientos que te dicen, no, es que es Dios. Y el alma dice, sí, pero es que no, mira, ese sí, pero viene del alma. Entonces, amados, el alma está muy ancha, muy fuerte. Y el alma se opone muy seguido a la voluntad de Dios y lleva al cristiano a hacer su propia voluntad. La manera de santificarla y hacerla que mengüe en sus fuerzas y capacidades de rebelión, porque el alma solamente tiene capacidades de rebelión, será con la luz de la palabra de Dios y permitir que Cristo, la palabra viviente, ilumine, fíjate bien, ilumine el intelecto, someta la voluntad y controle las emociones de tu alma, de mi alma, porque las emociones y los sentimientos sigo yo porque siento bien, sigo yo porque me siento bien. Pues sí, pero ¿será lo que Dios dice? ¿Es tu alma o es lo que viene a tu espíritu por el Espíritu? Eso es para discernir. Dentro de ti debes de discernir la voz de tu alma, la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu siempre te va a decir lo que está aquí. Cuando seas niño, dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, o sea, todo lo que mi alma decía, así era como mi alma era. Pero dice, cuando fui hombre, en otras palabras, dice, dejé lo que era de niño, en otras palabras, me enseñé a discernir, o Dios me enseñó a discernir, a distinguir su guianza dentro de mí. ¿Por qué? La pregunta clave, ¿por qué varios cristianos no saben oír la voz de Dios? Porque no has visto quién es tu alma, porque no has discernido cuál es la voz de tu alma y cuál es la voz de Dios en ti. Y te deja así por lo que tú quieres. No sabes que es tu alma la que te está llevando a la desobediencia, porque tiene fuerzas de rebelión. Fíjate qué interesante. Nosotros, ¿cómo vemos entonces que el alma debe ser menguada? Con la luz de la palabra y Cristo, la palabra viviente. Y esto lo tenemos revelado cuando vemos nosotros el candelero de oro, hermanos. Acuérdense que por eso hablamos de los tres. El candelero de oro, ahí en el lugar santo, el candelero de oro en el lugar santo, estaba puesto para iluminar con su luz el interior de ese lugar. No se ocupaba otra luz, no, estaba totalmente cubierto. Eso quiere decir que para ministrar a Dios, para ministrarlo, se necesita no la luz del alma, sino la luz del Espíritu Santo y la palabra. Para obedecer a Dios solo con la luz de la palabra. Por eso estaba aquí la lámpara, el candelero de oro que iluminaba el interior. Pero hacemos cosas con nuestro propio intelecto, con el intelecto del alma. No, pues yo esto, ¿por qué no? Yo voy cuando ya todos los cristianos se porten bien. Ese es el alma. Ese es el alma. Y claro, dije que el alma iba a transmitir al cuerpo cuestiones de pecado, porque no se enfocan en quién es Jesús para la persona. Discernimiento. Ahora, el candelero alumbraba ahí, no había recurso de la luz natural, estaba en la intimidad, allí donde los sacerdotes y Aarón ministraban. Éxodo 27:20 dice,
Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí vemos la figura de Aarón y los sacerdotes. Pero Aarón, hermanos, siendo tipo de nuestro Señor como sumo sacerdote, dice aquí que él preparaba las lámparas para que ardieran continuamente. ¿Y qué era prepararlas? Les quitaba la mecha, les recogía recogía las cenizas, hacía todo eso, y junto con otros sacerdotes, sus hijos. Así que, ¿para qué? Para que esa lámpara o esas lamparillas que tenía el candelero dieran luz en toda su capacidad. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? El cristiano que habita o que ha llegado hasta el lugar santo es aquel que da testimonio en su andar que en realidad que en realidad es la luz del mundo. Y que esa luz que él está representando por sus obras es la luz que nace de la presencia del Espíritu Santo en él, que cuyo tipo es el aceite. Porque si es bien fácil decir, soy la luz del mundo, pero en el andar, ¿qué, mijo? Decía una persona. Entonces nomás no lo sabemos porque nos lo han dicho. Pero en realidad no somos la luz del mundo. No somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque no se manifiesta. En nuestro andar no lo somos. En nuestro andar no lo somos, aunque tengamos la posición en Cristo como como verdaderos cristianos, pero no somos así. Gritamos, aventamos, pateamos y agarramos y no sé, un sinfín de cosas. Pero el cristiano que vive en el lugar santo, ese sí da testimonio de que es la luz del mundo. Ese cristiano sí es la luz del mundo. Sus obras, su forma de hablar, su forma de participar, su forma de tratar, su forma de todo. Cristo, este cristiano busca que el sumo sacerdote, en este caso Cristo, lo esté preparando, se esté dejando purificar. Busca que Cristo lo arregle, busca que Cristo disponga para él, disponga su ser para constantemente estarlo llenando, como Aarón llenaba las lamparillas de aceite. Ese es el que busca. El que busca que Cristo con su Espíritu Santo lo esté llenando constantemente, y la palabra de Dios y la obediencia al Espíritu Santo son la característica, o es la característica principal de ese cristiano, de esa familia que viven en el lugar santo, que han crecido hasta ese nivel espiritual, la dependencia del Espíritu y la palabra de Dios en sus familias, especialmente en la vida de cada cristiano. Esa es la característica de un cristiano que está en el lugar santo, a ese nivel. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu te dará alegría, cantarás los salmos, cantarás himnos, en la iglesia será una armonía con los demás, te dará alegría estar en la congregación, te dará alegría estar recibiendo, te dará alegría. Pero si no tiene, entonces esa característica, no está viviendo en el lugar santo, todavía está en el atrio.
Vea los efectos de la llenura del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, aquí habla del Espíritu, en este va a hablar de la palabra. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros que en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La versión Palabra de Dios para Todos dice, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Lleno de agradecimiento a Dios. Estos son los efectos, el Espíritu y la palabra como característica de aquellos hermanos que viven en el lugar santo, que han crecido hasta ese lugar. Y esto mismo, hermanos, nos lleva precisamente al tercer aspecto de estos cristianos, al 60%. Un porcentaje más elevado que en el atrio. Dice Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Dan fruto al 60 por uno. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Viendo el porcentaje de fruto, hablamos de cambios, hablamos de actitudes, hablamos de regocijo en la adoración a Dios, en servicio a Dios, en todo. A esta altura se nos muestra un cristiano con mucha vitalidad. Un cristiano con mucha vitalidad en su alma, con mucho entendimiento. ¿Y sabe de qué? De lo que significa su Salvador. Aquí, en esta altura, el alma ya es sosegada por el Señor, ya sabe lo que significa su Salvador y conoce el poder que le hace sobreponerse a todo. No deja que su alma lo venza. Tenemos un cántico que es la Biblia, que dice, angustiado, mas no destruido. El orden no me lo sé muy bien, lo sé cantar, pero no me sé el orden. Pero habla de que no permitía que el alma, que Pablo dice, en otras palabras, no permitía que su alma fuera subyugada por todas las circunstancias, porque sus fuerzas venían desde su espíritu por la presencia de Cristo, por el Espíritu Santo. Y poquito que se nos mueve el barco, hermanos, nuestra alma empieza a, ay, no. Y tenemos el ejemplo de George Mueller. Ese ejemplo es un ejemplo palpable de hombres que, a pesar de ver la falta de provisión, confiaban en Dios, no dejaban que su alma se abatiera. El salmista bien decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? El salmista sabía que el alma podía jalonearlo, que el alma podía llevarlo a lugares de derrota, pero él tenía la confianza en el Señor para poder seguir adelante y el alma pudiera ser sujeta y obedeciera totalmente al Señor. Ahora decíamos, mucha vitalidad, conoce a su Salvador, conoce el poder que le sobrepone y también somete su voluntad a la voluntad de su Señor. Vive en completa gratitud. Somete su voluntad a la voluntad del Señor. Este hombre, esta persona que está viviendo en esa dimensión espiritual del lugar santo, en ese crecimiento, está en la flor de su vida espiritual, y la flor de la vida física es la juventud. Decía mi mamá, juventud divino tesoro, porque hay fuerzas, hay ánimo, hay firmeza, hay músculos. Pero si en esa etapa físicamente, hermanos, hay toda esa fuerza, ¿no será mayor la juventud espiritual que viene desde el corazón? Acuérdense que mismo Caleb le dijo a Moisés, a Josué, le dijo, vengo a que me des la tierra que me corresponde, que me entregó Moisés, porque aún tengo el vigor como cuando fui a espiar la tierra para pelear. Tenía 86 años el señor Caleb. Y decía vigor, tengo el vigor. Este era un hombre joven, hermanos.
espiritualmente hablando. Tengo el vigor, tengo la fuerza. El alma estaba fortalecida para conquistar lo que Dios le había dado a través de Moisés. Hay jóvenes fuertes, pero físicamente, pero no espiritualmente. Pero hay viejos en edad, vamos a ponernos así, pero ¿sabe qué? Tenemos un vigor de servir al Señor hasta que este tabernáculo se deshaga. O sea, este cuerpo que batalla tanto, pero queremos seguir ahí, tenemos el vigor de la juventud espiritual. Por eso dice que los que esperan en el Señor, las fuerzas les serán dadas, les serán dobladas. Jóvenes se están quedando fuera y los viejos siguen participando, porque ahí hay la verdadera juventud, o la juventud con más fruto, la juventud espiritual. Este es un cristiano que está viviendo en el lugar santo, que ha crecido, que sí se toma uno sus descansos para nuestros cuerpos, pero le seguimos, le seguimos, ¿no? Porque la misma fuerza nos impulsa a seguir sirviendo a Dios. Y queremos que otros lo hagan también. Y son mejores, perfecto, qué bueno, que busquen servir a Dios con todas sus fuerzas. Decía yo, y lo he platicado algunas veces, que lo único de tantas cosas que me han pesado de alguna manera, es haberle dado mi juventud a las Fuerzas Armadas, hermanos. Es haberle dado mi juventud. No es malo, pero el propósito de Dios para mí ya era otro, hermanos, y lo vi desde que nací. Pero mi alma me llevó por ese lado y se atrasó un poco el propósito de Dios por mi propia desobediencia. Y qué bueno que los jóvenes den su vida, así de jóvenes como están. Ahora, están en la flor de su vida espiritual. Vamos a primera de Juan 2:13, 2:12. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque ¿qué dice? Habéis vencido al maligno. Y vamos al versículo 14, en la segunda parte dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Sí? Les escribo a ustedes, estos versículos nos habla de los tres lugares, amados. Nos habla del lugar del atrio, donde dice: les escribo a ustedes, hijitos, niños. ¿Pero por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Hasta ese nivel conocen los recién convertidos. Pero luego dice, voy a brincarme el orden. A los jóvenes dice, a los padres dice: porque conocéis al que es desde el principio. Ya nos está hablando del lugar santísimo, luego lo vamos a ver. Pero también dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Habla de la fuerza de la juventud espiritual. Vencen al maligno por la palabra, por el espíritu, ¿sí? Y eso es lo que ha derrotado, porque la fuerza, el secreto de los jóvenes es la palabra del evangelio, el poder del espíritu que permanece en él, y esta es la espada que se maneja solamente con la oración. Tiene la efectividad por la oración. Los jóvenes espirituales, sí, y los jóvenes físicos, aún cristianos, debemos entender todo eso para que se vea esa vitalidad. ¿Y por qué no ir al ejemplo que tenemos de un joven? Más que de la edad, la juventud espiritual, la fuerza espiritual. Les voy a hablar de un joven que venció con la palabra y venció con el espíritu. Ese joven se llamaba Jesús. Y lo encontramos en Lucas 4, hermanos. Ahí Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto, fue llevado, dice, y fue tentado por el diablo. Dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y aquí comienzan las tentaciones. Vino el diablo a tentar su alma.
Y primero comenzó con la comida, las necesidades. Haga de cuenta que el diablo le dijo, ahí están las piedras que se conviertan en pan. De otra manera, dicho de otra manera, tus necesidades sácialas de otra manera, no dependas de Dios. Todos los deseos interiores del alma deben ser llenados por Dios. Todos los huecos que hay deben ser saciados por Dios. Y luego le puso otra tentación. Lo llevó ahí, le mostró los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué quería aquí? ¿Cómo vino la tentación al alma? La gloria personal. Ten tu gloria, solamente Jesús, no se la des a Dios. Póstrate ante mí, adórame. Qué atrevimiento del maligno. Y te voy a dar todo esto que me ha sido entregado. Sí, la mentira está en que Dios sigue siendo soberano. Él sigue creyendo que es el soberano, pero Él no lo es. Dios es el soberano. Y lo último, viene y lo sube al pináculo, a la parte más alta del templo, toca su alma y lo pone a prueba, le pone la tentación y le dice, si eres hijo de Dios, aviéntate, que al cabo está escrito, me sé la Biblia, también como tú te la sabes. Vamos a ponerlo así un poco con comedia, ¿eh? Así como tú te la sabes, Jesús, yo me la sé. ¿Tú crees que solo te la sabes tú? No, también yo me la sé. Te la han dicho en la iglesia, sí, también yo me la sé. Sé que te la está diciendo aquel y sé cómo vive. Jesús, Satanás le torció la palabra de Dios porque Jesús sabía que la manera en que se cumple la palabra solo es por obediencia. Hay muchos que la recitan, es que así es así, pero si no tienen una vida obediente, jamás la palabra va a hacer obra en ellos. Por eso el diablo, torciendo la palabra, dijo, es que escrito está, a sus ángeles mandará y te sostendrán. Y Jesús le responde, escrito está también, al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo te servirás. Teníamos un libro hace muchos años que leímos, se llamaba El Escudero de Dios. Pero creo que el escudero de Dios tiene que ver más bien con cómo nosotros blandimos la palabra, la espada del Espíritu, más que otras cosas, que otros enfoques. ¿A qué nos lleva a pensar esto, hermanos? Nos lleva a pensar que debemos rechazar y aborrecer toda oportunidad de ganancia o avance pecaminoso, porque eso será el precio que se está ofreciendo por tu alma, por mi alma. Es el precio que está ofreciendo el diablo por tu alma y mi alma. ¿Sabes qué? Yo te doy esto. Te voy a hacer que te sientas bien con lo que estás pensando. ¿Qué iglesia? ¿Qué Dios? ¿Qué servicio? ¿Qué nada? Vente, es un precio por tu alma. Es un precio por mi alma. Jesús lo sabía, pero Jesús no se dejó vencer. Este hombre que estaba en la plena juventud espiritual, siendo Dios y siendo humano, nos demostró cómo se blande la espada del Espíritu y cómo el Espíritu Santo obra en una vida juvenil. Y sabe, por eso hay varias características propias de esta edad espiritual, como la del niño, que tiene sus características. El que vive en el lugar santo primero tiene un conocimiento ampliado. Conocimiento ampliado. Ya no es el conocimiento limitado que tenía al principio cuando estaba en el atrio. Por eso decía, hijitos, a ustedes que conocen al que se les ha perdonado los pecados. No, ahora es más. Ahora, en aquel tiempo conocía solamente a Jesús como Salvador, pero ahora en el lugar santo lo conoce como su Señor. Mucha cristiandad conoce a Jesús como su Salvador, pero no lo conocen como su Señor. Señor es el Adonai, hermanos. Muchos conocemos el significado. Adonai, mi dueño, mi amo, soy todo tuyo, Señor, no hay nada. Cuando digo mi Señor, por eso le costó la vida a aquellos hombres de aquel tiempo del Coliseo romano, porque decían, Jesús es el Señor, no César es el Señor. Entonces,
Hay un conocimiento ampliado, conoce a Jesús como su Señor y mire algo importante, como lo conoce como su Señor, entonces esta persona, este cristiano, va a dar lugar a que se desarrolle el don que Dios le ha dado y consecutivamente será colocado, va a ocupar algún lugar en los ministerios espirituales de la casa de Dios. ¿Usted cree que que Dios pueda poner a alguien que está en el atrio solamente viviendo en un ministerio de la casa de Dios si no hay más crecimiento que solo el atrio? Por eso, hermanos, conoce a Jesús aún más como su capacitador, quien le unge con su Espíritu Santo en todas estas capacidades de servicio, hermanos. Fíjese qué bendición es vivir en el lugar santo, vivir a ese nivel de comunión con el Señor. El Señor capacita, el Señor levanta, el Señor te da toque sobrenatural de entendimiento de la palabra, discernimiento, iluminación, entendimiento. Pero si estás solamente en el atrio, es poco. Por eso el fruto será poco. Por eso Dios nos dice que sigamos hacia adelante. 2. Conoce a Cristo como pastor. Dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El gran pastor de las ovejas. Dios dice, resucitó a Jesús, el gran pastor de las ovejas, y Él mismo dice, te haga apto. La palabra apto es te dé capacidad plena, te haga maduro, te dote con el poder del Espíritu. Eso quiere decir para toda buena obra o para toda obra buena, para hacer la voluntad y para producir los frutos que se producen en este lugar cuando estás en el lugar santo, en esa dimensión espiritual. Una cosa más, hermanos, cuando se está en el lugar santo, cuando se está viviendo en esa dimensión, el creyente tiene un apego muy fuerte con Cristo. Tiene un apego muy fuerte. Depende de su pastoreo. Su corazón y su alma expresan ese pastoreo, como veíamos en el Salmo 23. Él se considera un alma, una oveja cuidada, guardada, alimentada, reposada y sobre todo llena realmente de gozo espiritual. ¿Por qué? Porque conoce a Cristo como su pastor. Tenemos el Salmo 42:1, donde el salmista dice de su alma, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. ¿Qué dice? El alma mía. Como vimos que es independiente, que tiene su vida propia, el alma ya con las fuerzas del Espíritu Santo que vienen al espíritu humano, la impulsa al alma y dice como el siervo brama, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Señor, tengo necesidad de ti, Señor. Necesito cambiar, necesito de tu presencia. Tócame, quítame, despabilame como las velas que le quitas, Señor, lo que ya no sirve, porque no he dado la luz que tú quieres que yo dé. Mi alma tiene sed en la versión Palabra de Dios para Todos dice, como un siervo busca agua fresca. Cuando tiene sed, así me desespero yo buscando. ¿Te desesperas buscando a Dios? Esta será una pregunta que te llevará a evaluarme si en verdad estoy viviendo en el lugar santo. Si yo siento desesperación, Señor, necesito de ti, corro a mi alcoba y me encierro y Señor, clamo a ti, háblame, respóndeme, ten misericordia de mí. ¿Es esa desesperación? Ya podemos cantar el cántico, ya podemos cantar el cántico que dice,
sed que es tan intenso, no me acuerdo bien de la frase, pero dice, en un momento en tu presencia, por un momento en tu presencia, todo daría, ¿qué importaría? ¿De veras logramos entender ahora? Podemos decir que el alma tiene la sed tan intensa que entonces también podemos clamar como el salmista en el Salmo 23: aderezas mesa delante de mí, versículo 5, delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando el gozo. Oh. En el atro, hermanos, el cristiano apenas conoce a Jesús como el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Pero aquí en el lugar santo conoce a Jesús, quien lo conduce a toda bendición espiritual. Mire, en la antigua cultura, allá en el cercano oriente, dice mi nota, era una costumbre ungir a una persona en un banquete con aceite fragante, como una loción. Y además los anfitriones, hermanos, debían proteger a sus invitados a toda costa. Esto nos habla de que Dios ofrece la protección y comunión de un anfitrión aun cuando estemos en medio de los enemigos. Aderezas mesa delante de mí, mi copa está rebosando. Tercer punto, conoce mejor al Padre. En esta dimensión, hermanos, del lugar santo, el creyente experimenta un conocimiento más profundo de quién es su Padre Celestial. Es así, precisamente porque conoce más profundamente quién es su Padre, entonces su vida se transforma, hermanos, en una vida constante de adoración, constante. Porque es Cristo quien lo conduce hasta la puerta del velo anterior al lugar santísimo para adorar, y esto lo tenemos representado claramente en el altar del incienso. Éxodo 37. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Incienso, hermanos, por donde quiera. De hecho, hasta en los panes de la proposición había incienso. Cuando nosotros conocemos mejor al Padre, que estamos viviendo aquí en este lugar santo, todo es adoración. Nuestra vida se desgasta, nuestra vida se da completamente, hermanos. Buscamos completamente satisfacer o serle agradable a nuestro Dios, adorándolo. Y por último, hermanos, para terminar, el cuarto aspecto que representa que el cristiano viva en este lugar en cuanto a su crecimiento es que en este lugar el cristiano celebra la segunda de las fiestas principales que Dios instituyó para Israel. ¿Cuál fue esa segunda? La fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Esta fiesta, hermanos, se celebraba 50 días después de la Pascua y se le conoce en el Antiguo Testamento como la fiesta de las primicias o de las primeras cosechas. Es así que todo el fruto de trabajo, de cosecha, con Dios, con que Dios había bendecido a los campesinos de Israel, era traído en esa fiesta como un acto de adoración. Y el sacerdote israelita, lo vemos ahí con el incensario, adorando a Dios como fruto de su trabajo. Después de acomodar el pan de la proposición, después de acomodar las lámparas, de limpiarlas y arreglarlas, entonces caminaba al altar del incienso y adoraba al Señor por el fruto de su trabajo, por el fruto de esa administración que había tenido para él. Ahora, sabemos nosotros que el Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y tiene que ver con poder, unción, palabra y adoración. Y esto se dio como fruto y como resultado de las primicias
o las primeras cosechas, en este caso, de las primeras almas convertidas en Jerusalén. Voy a terminar con este comentario. Todo cristiano, hermanos, ha sido dotado con el poder de Dios, el Espíritu Santo, y a cada uno de nosotros nos ha alcanzado el Pentecostés. Hay gente que dice, tienes que tener tu Pentecostés. No, ya lo tuvimos hace 2000 años y feria. Y todo el fruto del trabajo que el Señor implica, y todo fruto en el Señor implica una dependencia y dotación de ese poder. Por eso el Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Romanos 15:16, hablando del fruto, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando se está en el lugar santo, se tiene deseos de predicar el evangelio. Cuando se está en el lugar santo, uno piensa ganar personas para Cristo, para que les sean ofrenda para Él. Cuando se está en el lugar santo, uno piensa en proclamar el evangelio y ganarlos a otros con el crecimiento que Dios nos ha dado. Cuando no se está en ese lugar, no hay sed, no hay hambre, no hay nada que pueda hacer que nosotros podamos alcanzar a otros. Por eso, hermanos, crezcamos, caminemos. Todos tenemos al Señor. Esta es la revelación de Dios para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Y sabe, el Señor, el plan del Señor es glorificarse en el crecimiento de su iglesia, porque dice su palabra, Él es el que da el crecimiento. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a dar gracias. Gracias por su tiempo, hermanos. Gracias, Señor, por esta tarde, Dios. Gracias porque nos das, Señor, de tu palabra, Señor. Nos has bendecido, Padre, con tu pan, Señor, pan de Cristo, Señor, el cual quieres tú, Señor, hacernos crecer a su imagen, Señor, y avanzar, Señor, conociéndolo cada día más y conociéndote cada día más, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Quita de nuestras almas todo lo que esté ahí, Señor, que esté estorbando. Señor Jesús, tú dijiste que el que quiera ser tu discípulo, tome su cruz y siga en pos de ti. Porque el que quiera guardar su vida, o sea, la vida de su alma, la perderá, Señor. Pero si perdemos la vida de nuestra alma, por seguirte a ti, Señor, porque tú hagas la obra, Señor, la ganaremos, Señor, para vida eterna, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos en nuestro espíritu, fortalécenos en nuestra alma, Señor, y que nuestro cuerpo, Señor, se sujete, Señor, al dominio que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.